¿Cuáles son los requisitos para dictar un estado de excepción en el país? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el gobierno de Luis Arce Catacora? Ha declarado claro que está en sus prerrogativas constitucionales, y sí, lo está. El presidente puede decretar un estado de excepción. Enviar a las Fuerzas Armadas para desbloquear. Ahí el artículo 137 de la Constitución, que establece como causales para un estado de excepción una crisis de seguridad interna, amenazas, conmoción interna, y bueno, y estábamos en ese caso, ¿verdad? Queda completamente claro. Su alcance puede ser total o parcial, o es a nivel nacional, o puede ser específicamente una región, en este caso Cochabamba, el Chapare cochabambino. Una vez que el presidente del Estado dicta el estado de excepción en un determinado lugar y van las Fuerzas Armadas a operar, hay 72 horas en que la Asamblea Legislativa tendría que estar sesionando y validando precisamente ese estado de excepción. Se entiende que para eso se requiere no 2/3, sino una simple mayoría. Y una simple mayoría podría obtenerla Arce Catacora, el más oficialista, el más arcista, quizá con el apoyo de algunos opositores, que se entiende que como han estado pidiendo que el gobierno actúe, por lógica consecuencia tendrían que apoyar la aprobación de ese estado de excepción en la Asamblea. No suspende los derechos fundamentales, no. Pero sí se recomienda, aunque no esté establecido esto en la Constitución, sí, casi por rigor, el Estado boliviano, una vez que dicta un estado de excepción, tiene que comunicar a organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Para que seguramente fiscalicen, supervisen el que se esté yendo en el marco de lo que establece la ley y no se vulneren derechos fundamentales. A ver, a propósito de esto, ¿no? El artículo 137 decía, dispone las 4 causales para declarar la medida de emergencia. Peligro para la seguridad del Estado. Pareciera que algo de eso hay, ¿verdad? Amenaza externa. Bueno, ahí está descartado, nada que ver con eso. Conmoción interna o desastre natural. No, pareciera que vamos por lo primero, ¿no? En caso de peligro para la seguridad del Estado, tiene la posibilidad el presidente de dictar el estado de excepción. ¿No? Y solamente en un lugar, no necesita hacer todo el país. El capítulo dedicado en exclusiva al estado de excepción se exponen los límites de una declaratoria. ¿Cuáles son esos límites? No podrá en ningún caso suspender las garantías o los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. No. Tiene sus límites. ¿No? También se recoge el procedimiento que se debe seguir para emitir la declaración del estado de excepción. El artículo 138 remarca que la decisión dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y en todo caso dentro de las siguientes 72 horas a la declaración del estado de excepción. Algunos juristas, constitucionalistas, han dejado claro que lo que se requiere para esa aprobación en la Asamblea es básicamente una mayoría simple. No una mayoría por 2/3, que sería imposible de alcanzar, casi imposible para el gobierno, porque no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero ahí está. Queda esperar, ¿no? Estos son los requisitos. Lo están analizando en el gobierno, por eso es que todavía no han tomado la decisión, pero se entiende que si esto continúa, se lo tiene que hacer. Y la Asamblea Legislativa va a jugar un rol trascendente. Se va a esperar a que se posesione la nueva directiva de la Cámara de Diputados, la nueva directiva de la Cámara de Senadores, con presidentes de una y otra cámara que sean del ala arcista, no lo sé. Pero es una probabilidad.